mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso. Hoşgel estar. Como siempre, yo espero que ustedes estén súper bien en donde quiera que estén. Oigan, hoy vamos a hacer un video bastante rápido, tan rápido que ni siquiera puse los dimashitos ni nada atrás, pero seguimos con la misma esencia dimashosa que todos los demás videos anteriores, chicas. Yo sé, yo estoy consciente que voy un tin atrasadita, un tin, porque en este video me voy a aventar 3 eventos de nuestro Dimash en el mes de marzo. Para el próximo video estar hablando del cumpleaños 29 de Dimash y los distintos regalos que ya muchas dears de todo el mundo están sacando a la luz. Y el otro video va a ser de todo lo relacionado con el concierto de Armenia. Entonces no vamos tan atrasados. Aparte ya saben que yo me siento con alma kazaja y los kazajos nunca llegamos tarde, ¿no? Y aparte de todo soy mexicana, muchachos, así que los mexicanos llegamos cuando se nos hincha la gana también, o sea, para colmarla, ¿no? Otra rayita ahí, ¿verdad? Ya saben que ya no soy señorita, soy señora, doña, esposa, Sun de nuestro Dimash. Ya lo ando alcanzando, en el significado Sun. Pero bueno, vámonos de lleno con el primer evento, que fue el del Oppo 8, en donde nuestro Dimash estuvo presente porque es embajador. No hizo presentación, no cantó nada. La dinámica fue un poquito diferente. Él solamente subió al escenario para responder algunas preguntas de personas que escribían en las redes sociales acerca de cómo le daba él un uso al celular en cuestiones de cámara, imagen, memoria, aplicaciones y diversas cuestiones más. De hecho, bueno, esto se llevó a cabo el 22 de marzo en Almatá, y como dato importante es que los principales invitados de este evento fueron todos aquellos que hicieron las primeritas compras de la serie de Oppo Reno 8. Y que tuvieron como regalo tomarse una foto con nuestro querido Dimash Kudaibergen. ¿Cómo la ven? Ahora sí que qué detallazo, qué regalazo. Además también pudieron gozar todos los invitados de un delicioso buffet de comida nacional. Además de que también estuvieron invitando a famosos blogueros kazajos para poder crear contenido acerca de este evento. Ya sabes, mi Dimash, que cuando vengas a México yo puedo ser tu bloguera oficial. Claro que sí, tu comentarista. En todo lo que hagas te puedo seguir para todos lados y hablar sabrosamente de ti. Claro que sí. Así que call me Dimash, call me, no lo dudes. Pero bueno, siguiendo con esto, también todos los invitados pudieron tomarse fotos muy al estilo kazajo y también con una gran tecnología, esto precisamente para poder mostrar la capacidad del nuevo Oppo Reno 8. Pero lo más sabroso de la noche fue que nuestro Dimash sorpresivamente salió al final del evento para poder tomarse fotos con aquellos que no tuvieron este regalazo de poder acercarse a él. Además también yo creo que uno de los encuentros más relevantes de estos invitados especiales que tuvieron en el evento fue una querida dear que se llama Esther, que es muy conocida en el fandom, que al fin pudo conocer a nuestro Dimash. Vamos a ver este video. Ella es de Suiza, si no me equivoco, y aprendió kazajo por nuestro Dimash. ¿No estás nerviosa? Le agradece por ser como es y compartir su música. Claro, echando en práctica las buenas clases. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Todas quisiéramos ser
esa Dir que en algún momento de nuestras vidas pudiéramos tener esa oportunidad de tener así de cerquita a nuestro Dimash, tomarle las manos, poder abrazarlo, decirle todo lo que sentimos en español, en inglés, en kazajo, en lo que se nos ocurra. ¡Qué maravilla! Muchas felicidades a Sadir. Ya con audífono puesto y me voy a arrimar un poquito para acá para que ustedes puedan deleitarse de los videos. Vamos a ver este que tiene subtítulos. Ay, más arrimando su banquito. Qué lindo. Qué guapísimo se veía. Сразу видно, да, что мы не ходим по барам. отзыв가 келген оңай емес негізінде. Ойбай, белі ауырады, аяғы ауырады қазір. Onda мен үндемей ақ қояйын, жасқай қойып қояйын, а? Әзіл ғой, әзіл. Ay, siempre tan bromista nuestro Dimash. ¿Cómo? Ya casi... Bueno, todavía tiene 30, va a cumplir 29 y ya se siente casi de la tercera edad. Mejor me callo porque yo a mis 36 también ya siento que me duele todo, ¿eh? Me hace falta una buena aceitada, sí. Pero sí, esos banquitos suelen ser bastante incómodos, ¿verdad? Por eso dicen que no van a bares, no aguantarían. Vamos a ver ahora este. Ah, precisamente hablando del banquito. Ay, ay, ay. La cara de... Ay, caramba, sí está como duro. Como que no se acomodó. Derecha, la espalda derecha. Oigan, es que uno llega a cierta edad. Que ya no es tan fácil todo, ¿eh? Ya no. Mis hijas me dicen, mamá, tú eres un monstruo, atrápame. Mija. Pero, ¿qué tal? El presentador también tenía que sacar el dir que lleva adentro. Claro que sí, nadie puede evitarlo. Vean esta fotaza. Sí, claro. Y bueno, haciéndolo en meme, dice, yo como reportero entrevistando a Dimash, tomándole fotos y videos arriba del escenario. Sí, el presentador no se aguantó y andaba en modo fan. Ahora imagínense nosotras como Dirs tener la oportunidad de entrevistarlo. No, bueno, estaríamos así toda la santa entrevista. Y ahora vamos a ver este otro video. Ah, mi hijo, dame la mano, dame la mano, la niña, que le des la mano, caramba. Pero él quería que le agarrara su foto para que la pudiera firmar. Mira. No, bueno. Y no se la firmó, creo que se olvidó de eso. Ahí está nuestro Dimash, les repito, arriba del escenario, después de esa entrevista, me supongo, firmando autógrafos. Guapísimo, todo en negro. Me gusta mucho cómo le queda esa chaqueta, se ve divino, divino. Ah. Quién sabe qué dijo, pero qué lindo se ríe. Y algo que quiero puntualizar es que una pregunta de un internauta le decía a Dimash que cómo es posible que se mantenga tan humilde ante tan poderoso y tan enorme don que tiene, hablando de su voz, que es tan espectacular. ¿Cómo es que se mantiene tan sencillo, tan humilde ante eso? Que cualquiera yo hubiera perdido la cabeza. Muchos artistas, por ni siquiera el tercio de talento que tiene nuestro Dimash, ya se sienten intocables. Ahora imagínense, pues, este gran don que tiene nuestro Dimash es para que estuvieran las nubes, literalmente. A lo que Dimash contesta, acordándose así de un personaje importante kazajo, que es Dilmuhamed Konayev, si bien recuerdan quién es él, que él dijo, nuestro Dimash respondió así: no importa cuán alto me eleve, no olvido que soy más bajo que mi gente. Híjole, esas frases que te ponen la piel chinita y dices, no manches, qué grande es nuestro Dimash, qué grande es nuestro Dimash por dentro, ¿no? De manera espiritual, que es cierto, es muy cierto. Su pueblo lo respalda y lo mantiene siempre con los pies en la tierra.
Eso fue el evento de Oppo. Ahora vámonos rápido con la presencia de Dimash en el Fight World Championship 2023. Esto se llevó a cabo el 26 de marzo y fue esta competencia importante de ajedrez en donde nuestro Dimash hace la primera jugada de la partida. Vamos a ver ese video. Мы ждем, и если я все правильно понимаю, у нас на сцене заслуженный деятель Казахстана. Qué guapísimo, otra vez de negro. Известный певец, да, то есть и сегодня Ahí lo vemos друзья. Так, haciendo la primera tirada. D4 у нас стоит. Foto. Возможно, что так оно и будет. Да, молодец. Да, сейчас, видимо, сделают фотографии и буквально через минуту. Guapísimo, guapísimo. Ya saben que nuestro Dimash sabe jugar ajedrez. Tal vez no es profesional como estos dos competidores, pero sabe, le gusta este juego mental de estrategia. Lo hemos visto jugar con su abuelo, el señor Kudaibergen. De hecho, Dears en algún cumpleaños pasado le regalaron un bellísimo ajedrez. Entonces, anda en sus territorios, vamos a ver una pequeña entrevista que le hicieron. We've heard that you play chess also. Can you please tell us what is your chess background? My chess background. I don't know how to say really. I'm not a professionally player. I just when I play with, for example, with my grandparents, I just enjoy it. I'm not professional. No es profesional, pero sabe jugarlo y eso ya es algo. Qué guapísimo se veía y gracias a la líder que hizo ese zoom y obviamente las traducciones. Y hablando de eso, pues sí, claro que sí, toca camaraza sabrosa de nuestro Dimash. Ay, 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 ay. Sentí que me miraba. Ya quisiera, ¿verdad? Algún día me vas a ver, Dimash. Hablando precisamente de ese evento, este video me pareció curioso. Es más, no sé, creo que nadie más lo captó, pero me pareció que la chica que le pide que firme un ajedrez, literalmente lo dejó con la mano en el aire. ¡Qué atrevimiento! Vamos a verlo. Ven. Pase. Que le pase, señora. Casi, órale, lo empuja. Vean. Dimash le pide el bolígrafo y la otra se sigue así de plano y se lo da hasta ahí. Firma. Ya ni siquiera la volteé a ver. Como diciendo, ahí está tu firma. ¿Vieron? Como que sí, o sea, le pide el bolígrafo. Esta chica, o no sé si no se dio cuenta que nuestro Dimash le estaba extendiendo la mano para que se lo diera. Y se sigue. Que digo, yo no haría eso porque estaría tan atenta a él que no se me pasaría nada, ¿verdad? Mucho menos dejarle la mano en el aire. Nuestro Dimash nada más casi le hace... No, para verse... Como que no lo dejaron así de con cara de... Y ahora sí, vámonos al último evento de esto, que fue ese mismo día de lo del ajedrez, pero fue ya más tarde. Fue el 25 aniversario de la Universidad Nacional de las Artes de Kazajistán, en donde alguna vez nuestro Dimash estudió. Y bueno, donde famosos graduados de esta gran universidad se presentaron en el escenario, así como profesores y estudiantes. Esto se llevó a cabo en el Astana Opera. Además de también ser este evento amenizado con distintas orquestas, por ejemplo, grupos de dombra, piano, instrumentos folclóricos. También subió al escenario Ayman Koshaviekusu, que fue maestra de Dimash y a quien él le tiene un grandísimo y profundo respeto y cariño. Y bueno, aquí sí, nuestro Dimash subió al escenario a cantar. Una de ellas fue Passione y la otra un clásico de Dimash y Todadir, Mahabat Biar Magan. Vamos a ver este. Vemos que baja. Híjole, qué maravilla. Qué gloriosa Dir. Se le ve muy contento. ¡Ah! Ella también.
quiere otra vez mano, pero ya no, ya fue demasiado privilegiada. Oigan, estaba tan impresionada la chica, híjole, a mí me pasa eso y volteo a la cava del lago. De la emoción. Vamos a ver otro. Híjole, también qué cerquita poder grabarlo. Uy, bien afinaditas, ¿eh? Qué maravilla que las Dears puedan acercarse tanto a nuestro Dimash. Vamos a ver este. Ah, con la canción de Passione. Muy cortito, pero híjole, con esa voz poderosa de nuestro Dimash, salió de manera fuerte debajo del escenario, se veía muy bien. Vamos a ver este otro. Nuestro Dimash ya recibiendo las flores. ¡Ay! Se le cayó una. Y agradeciendo. Wow. Un agradecimiento bastante profundo de nuestro Dimash. Vemos a toda la gente, sí, de pie, aplaudiéndole. Obviamente es el niño dorado de Kazajistán. Qué maravilla, nuestro Dimash siempre acordándose, como bien lo dije, su pueblo lo respalda, su gente, eso es bellísimo. Ahora vamos a ver este, ya es cuando va de retirada, híjole, toda la seguridad, ahora sí que resguardándolo, lo llevaban literalmente así. Aquí sí en una boda mexicana, si andas haciendo la víbora de la mar, ya estás listo, ya estás más que entrenado, Vamos a ver ahora esto, que es como cuando yo creo que acabó el evento, ya en la parte de atrás. De manera rápida la escena. Qué lindo. Ahora vamos a ver este otro video igual, desde atrás. ¡Ah! La cara del muchacho. ¡Ah! ¡Por Dios! Era Dimash. Ni se la creía, yo creo. De hecho, por acá hay otro video similar, donde igualmente un hombre, no lo dudo, Dear, también se emociona. Es este. Es muy rápido. Chequen al chico de blanco acá. ¡Oh! Dimash, como que no se la creen. Es que nuestro Dimash es imponente. Todo el mundo sabe de él y poder topártelo, aunque sea de manera rápida y de lejos, ya es glorioso. Ahora vamos a ver esta escena de Passione. Que estaba en slow motion, gracias a la Dear. Híjole, es que esa columna vertebral de chicle es encantadora y muy sensual. Oh, sí. Lo chistoso es que nuestro Dimash no puede sentarse en un banquito de bar alto. Le cuesta trabajo a sus 29 años, pero, o sea, no le cuesta trabajo hacerse como Matrix, Curiosidades de la vida, ¿verdad?
Para mí es más fácil el banquito. Y hay una foto que, bueno, fue meme para muchas por la cara de nuestro Dimash. Y una Dear, que también es cantante, ya estuve checando, que se atrevió a darles, claro que sí, su buen repegón en la mejilla al príncipe. Vean esta foto. Y nuestro Dimash con cara de... Estamos en los cielos, sí, claro, flotando. Es ella, nada perdida, quien como ella, yo creo que tiene alma latina esta chica, por atrevida. Es guapetona, claro que sí, otra fotito, tenía que aprovechar, pero aquí les tengo el video justo de ese robamiento de beso. Vean esto. Aquí están todos juntos. Llega ella, así como no, claro, con permiso, quítense desde atrás. Sácale. Besazo a nuestro príncipe, él la abraza. Nuestro Dimash se hace para atrás como diciendo, no vaya a pasar lo mismo. Y ya todo ahí se hizo el alboroto. Ahí vemos yo pensé que era el guardaespaldas, que lo iba a jalar. No, claro, lo jaló, pero para la foto. Tampoco nada perdido, pero, o sea, vamos a ver el principio otra vez de esto. ¿Cómo llega tranquilamente con toda la seguridad de Dios, del universo, que todo se va a alinear para ese momento justo? Véanlo, por favor. O sea, ni siquiera está ahí. Ella llega por atrás, lo abraza, foto y sorpresaza de beso. Y ya como además diciendo, ay, ya está. Se me fue. ¡Guau, Ya me vi haciendo lo mismo. Va a terminar besuqueado aquí el príncipe. Y vamos a ver este otro video. Y vemos que se topa, es un reportero, pero no dudo que sea Digger, como para pedirle que le firme la mano. Y ahí está. ¿Creen que se lo tatúe? Yo creo que sí, varias Dears creo que han hecho eso, se han tatuado cosas respecto a Dimash en su cuerpo. Ya me vi, fírmame aquí. Fírmame aquí. No se crean. Y de ese momento creo que fue todo. Y ya nada más para rescatar también el 23 de marzo que regresa de lo del evento Oppo. Regresa a Los Ángeles, porque ahora sí lo recibieron como debía haber sido la primera vez, ¿no? Para que todo el mundo dijera, ¿quién es ese? ¿A quién tanto le toman foto? ¿A quién están siguiendo? Vamos a ver. Cantando la de Screaming. Ahí está. Y la gente de atrás como diciendo, ¿y estás loca? Y bueno, estuvo firmando también autógrafos. Vean. Fotos. Disco ID. Recibiendo regalitos de las Dears. Bello. Vamos a ver este otro videito. Ahí viene. Lo vemos una vez más con este chamarrón, detallazo de Dears mexicanas del fan club Be With Me. Que ya les dije, le gustó un montón, Ya saben. Los niños ahí haciendo su presencia. Muy pequeño. De hecho, fue muy gloriosa esta niña, porque vean. Como es un clásico, nuestro Dimash regalando sus lentes carísimos a todos los pequeñitos.
Ay, le quedan un poco grandes. Mejor agárralos, mija, no se te vayan a caer y tu mamá se infarta si los pierdes, ¿eh? Si no mal recuerdo, esta niña y su mami son de Perú. Sí, de hecho sí, aquí les voy a poner la foto que lograron. Latinas también, triunfando ahí de manera dimashosa. Ya saben, quieren atención, lleven a sus chamacos al encuentro con Dimash. Ah, no es cierto. 3 horitos después. ¡Córrele, mija! ¡Córrele! ¡Agárralo, Isis! Todos contra Dimash, ¿no? Ahí están, son mis hijas, son mis hijas. Nada, no se crean, no. Híjole, después vamos a estar hablando ampliamente sobre ese tema porque a nuestro Dimash le caen los niños hasta del cielo. Hasta del cielo en los conciertos. Y yo me pregunto, ¿qué tan prudente sería ese tipo de situaciones para los bebés y para los niños? Dimash le gustan mucho y tal vez los reciba por respeto, pero temas ahí que después vamos a estar hablando a gusto en otro video, claro que sí, pero bueno, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado mi recuento tarde pero seguro de estos eventos. Ya saben que les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes, los quiero un montón. Yo soy Eliot Sare y nos vemos en la que sigue. Coriskinship.